Bueno, que vamos a ver entonces en esta demo del autómata y del Step 7 Basic 10.5. Os comentaba al principio que tenemos una configuración ya realizada de lo que sería un control PID de la temperatura de un depósito, así como el control de nivel del mismo. Vamos a ver entonces cómo podemos hacer una introducción a Step 7 Basic para ver la configuración del hardware, una programación de PLC, programación de los paneles básicos HMI Panel y un proyecto de ejemplo, precisamente que se refiere a este control PID de este depósito. Directamente, si os parece, abrimos el portal TIA. Vale. ¿Qué podemos hacer? Os decíamos antes que esto es un entorno normalmente muy intuitivo y muy sencillo para trabajar para el usuario, es decir, los primeros pasos que tendríamos al abrir un programa de control de PLC sería abrir un proyecto existente o crear un proyecto nuevo. En nuestro caso ya tenemos un proyecto llamado Universidad, ¿de acuerdo? Creado precisamente para esta demo. Lo abrimos, si os parece, es un proyecto que está completamente vacío, no tiene nada todavía configurado ni programado. Decíamos entorno intuitivo y aparte con mucho asistente, es decir, los primeros pasos habituales después de crear un nuevo proyecto en un PLC o una pantalla de HMI, directamente los primeros pasos serían bien los dispositivos y redes, bien agregar un nuevo programa de PLC, bien agregar una nueva imagen de HMI. Tenemos las opciones entonces de agregar un dispositivo nuevo, sería mostrar todos los dispositivos ya existentes o bien agregar un dispositivo nuevo. Me va a preguntar, ¿qué quieres? ¿Un PLC o quieres una pantalla de HMI? Si os parece, lo más habitual sería comenzar por programar un PLC, configurar un PLC, directamente podríamos ponerle un nombre si quisiéramos aquí mismo y nos va a aparecer el árbol de los PLCs disponibles. Se me está cortando, me vais a tener que perdonar por favor porque estamos trabajando con una resolución muy baja por temas del vídeo sobre todo, ¿de acuerdo? Step 7 Basic está pensado ya para una configuración de pantallas actual, 19 pulgadas más o menos, y una resolución lo suficientemente buena para trabajar con todas sus opciones de forma simultánea y con comodidad de trabajo. De todas formas, podéis ver que tenemos todas las opciones que nos ofrecen al seleccionar un PLC. Os aparecen los tres que comentamos en la gama nueva de PLCs, es decir, el 1211, 12 y 14, los nuevos PLCs 7200, ¿de acuerdo? Si os fijáis, puedo seleccionar entre las tres opciones posibles, decíamos, que dependía del tipo de alimentación y el tipo de salida, si era por transistor o por relé. Automáticamente, eligiendo la referencia, por supuesto, me aparece una descripción detallada del tipo de PLC que estoy escogiendo. Si os parece, seleccionamos, por ejemplo, el autómata basado en DC, DC, DC. Lo agregamos y automáticamente Step 7 está poniendo toda la configuración asociada a este autómata directamente en mi proyecto. Perfectamente, ¿qué es lo siguiente que hacemos siempre al integrar un PLC en un software de programación? Por supuesto, configurar su vista hardware. Permitidme un momento que os dé una vista general de lo que vemos en la vista de proyecto de Step 7 Basic. A la izquierda tendríamos un árbol del proyecto, es decir, un desglose de todas las opciones comunes a todo mi proyecto. En el centro tendríamos lo que sería el plato principal de esta ventana. En este caso estamos en la configuración de hardware. A la derecha tendríamos las opciones propias de las propiedades de esta ventana principal. Al mismo tiempo, las ventanas de propiedades detalladas las tendríamos en la parte inferior de la pantalla. Fijaos en un detalle, yo tengo vista del portal y vista del proyecto, es decir, yo siempre puedo volver a la ventana principal del portal TIA y volver de nuevo a la vista del proyecto, ¿correcto? Dijimos que era un entorno intuitivo, es decir, yo puedo estar en la vista de dispositivos. Imaginaos, por ejemplo, lo que quiero hacer es cambiar la configuración de dirección IP de mi PLC. Perfectamente. Lo más intuitivo que sería seleccionar el puerto de Ethernet y con doble clic automáticamente que me aparezcan las propiedades asociadas a este puerto de Ethernet. Directamente, direcciones de Ethernet, podríamos buscar la dirección de Ethernet y automáticamente cambiar su dirección IP. De acuerdo, un entorno intuitivo. Vamos a configurar, si os parece, lo que sería el hardware de nuestro PLC. A la derecha, exactamente igual, que a todos os sonará de Step 7, tenemos el catálogo de hardware. Si os parece, vamos a integrar lo que serían entradas y salidas
de nuestro PLC. Por ejemplo, entradas digitales de 16 bits. Fijaos, yo selecciono la entrada y automáticamente mi software me indica que los slots propios para esta integración son los 8 que se me resaltan en mi vista del hardware. ¿Cómo puedo agregarlo? Bien, lo agregamos desplazando la tarjeta o bien directamente, imaginaos una tarjeta de salidas digitales, la selecciono y con doble clic automáticamente la tarjeta queda integrada en mi configuración de hardware. ¿Correcto? Fijaos, la Signal Board de la que hablábamos al principio, yo puedo elegirla y decirle quiero digitales, quiero analógicas. La selecciono y automáticamente me va a indicar este es el slot donde se integra la Signal Board. Hacemos doble clic y automáticamente la tarjeta queda integrada. Módulos de comunicación. Dijimos que teníamos disponibles módulos de comunicación con RS232 o con RS485. Perfectamente, yo puedo seleccionar un módulo, automáticamente me van a indicar, oye, estos módulos se añaden a la izquierda de tu PLC. Perfectamente, añadimos, si os parece, un 232 y un 485. Fijaos en un detalle. Step 7 perfectamente sabe cuál es el ancho de cada módulo que estoy integrando y ese ancho físico me lo está reflejando en mi visión del hardware. Fijaos que los módulos de comunicación son más estrechos que los módulos de señales. Así lo sabe Step 7 y así nos lo indica. De acuerdo, que sea una forma intuitiva de la configuración del hardware de mi PLC. Fijaos, como decíamos antes, lo que tenemos en la parte inferior es una visión de lo que tenemos configurado en la parte principal. Fijaos que en este momento ya aparecen las tarjetas 485, la tarjeta 232, el PLC, las entradas del PLC propiamente dichas, digitales y analógicas, así como las que hemos agregado, digitales de entradas y digitales de salida, con su configuración correspondiente de entradas y salidas. Esto desde el punto de vista de hardware del PLC, ¿de acuerdo? Fijaos, a la izquierda, en mi árbol de proyectos ya ha empezado a aparecer mi PLC. Por supuesto, lo primero que hemos hecho, configuración de dispositivo. La siguiente opción que nos brinda sería online y diagnóstico. Me vais a permitir, esta opción mejor la vamos a ver cuando tengamos cargado el proyecto de ejemplo, que es el que tenemos aquí montado. Directamente veremos cómo es la configuración que tiene el PLC metida, cuál es el diagnóstico que estamos viendo directamente online con el autómata. Lo siguiente que hacemos en un PLC tras configurar su hardware, obviamente, es configurar su software. Ya tenemos, por supuesto, agregado el bloque principal, el OV1, y podríamos agregar un nuevo bloque. ¿Cómo se programa S7-1200? Exactamente igual que un autómata S7-300 o 400. Es decir, nos basamos en bloques de organización, bloques de función, FBs, funciones, FCs, y bloques para datos, los DBs. Es intuitivo hasta el punto de vista que, fijaos, yo quiero un bloque de organización y directamente me va a indicar ¿qué quiere? El bloque de inicio, el bloque de arranque. Yo ya sé que este es el número 100. ¿Qué quieres? Un bloque, por ejemplo, de diagnóstico. Yo ya sé que ese es el número 82. De la misma forma, tanto en la programación de un OV como en la programación de un FB como en la programación de una FC, directamente, aparte del número que yo quiero integrar, me va a preguntar cuál es el lenguaje de programación. ¿Lo quieres KOP o lo quieres FUP? Correcto. Directamente yo selecciono y automáticamente al crear el bloque se me abriría el editor de bloques ya pensado para este tipo de lenguaje. Si os parece, no vamos a hacer ningún programa complicado, con lo cual tampoco es necesario agregar bloques, ni funciones, ni nada parecido. Sí os quiero enseñar, no obstante, el entorno de programación. Fijaos, tengo aquí directamente mi bloque OV1 configurado para KOP, para el lenguaje KOP, bloque, en mi opinión, de los más sencillos que existen. Vamos a hacer una chorradita, como sería añadir una entrada y una salida, ¿correcto? Si aparece la entrada, le ponemos la entrada binaria booleana 0.0. Fijaos, la entrada 0.0 automáticamente ha adquirido un nombre, tag 1. Es decir, mi autómata sabe que todas las variables van a estar asociadas con una representación simbólica. Correcto. Esto quiere decir que desde el momento que yo agrego esta variable a mi programa, en las variables de mi PLC,
automáticamente aparece la tag 1 asociada con la entrada booleana 0.0. Del mismo modo, si yo aquí añado la salida 0, por ejemplo, ¿de acuerdo? Tipo booleano 0.0. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo volver a mi OV1 y automáticamente decirle salida 0 y él perfectamente ya sabe que es la salida correspondiente a la 0.0. Una cosa que a mí particularmente me encanta, imaginaos que nos hemos confundido de contacto, ¿de acuerdo? No es un contacto normalmente abierto, sino normalmente cerrado. Normalmente en programación tenemos que cambiar ese tipo de contacto, lo habitual, agregamos un normalmente cerrado, copiamos la variable y 0.0, seleccionamos la errónea, la borramos y ya está sustituido. De acuerdo que no es demasiado engorroso, pero fijaos qué sencillo. Me he confundido de contacto, no es normalmente cerrado, sino que es normalmente abierto. Lo seleccionamos. Aparece un triangulito amarillo. Me pongo encima, me va a aparecer un menú desplegable y me va a indicar para todos tipos de entrada, booleanas, cuáles son las opciones que tengo. Un contacto normalmente cerrado, normalmente abierto o por flancos. Del mismo modo, las salidas. ¿Qué salidas booleanas puedo llegar a tener? Pues todas las que se os van a ofertar en el combo desplegable. Vamos a agregar una función. Fijaos, aparece una función con interrogantes. Esto quiere decir que agrego la función y me va a decir, de acuerdo, ¿qué quieres hacer? Me aparece un cuadro desplegable. Lo selecciono, me aparecen todas las opciones de funciones disponibles. ¿Correcto? Imaginaos, por ejemplo, una función de adición, una función de suma, add. Perfectamente, me va a indicar lo primero, ¿qué quieres sumar? Todos los tipos de datos posibles para esta operación. Fijaos, lo que comentábamos cuando hablábamos de los huertos solares, aparece el tipo long real, tipo de datos de 64 bits. ¿De acuerdo? Del mismo modo aparecen todos los otros tipos de datos que se pueden trabajar directamente con este automata. Por ejemplo, en este caso, el tipo unsigned int, es decir, un entero sin signo que nos va a permitir, si vamos a trabajar con valores únicamente positivos, despreciar los valores negativos que a fin de cuentas no le vamos a sacar partido. Ponemos, por ejemplo, un tipo de datos entero, sumamos 3, sumamos 2 y perfectamente, imaginaos la salida MW0. Del mismo modo, estamos asociando la variable de memoria MW0 a nombre simbólico tag 2. Una cosa más, fijaos, aquí aparece, por supuesto, la lista de instrucciones que podemos hacer con nuestro PLC, obviamente las instrucciones lógicas de programación de autómatas, operaciones con bits, temporizadores, contadores, comparadores, control de programa y demás. Imaginaos, por ejemplo, que utilizamos normalmente la función matemática que usamos hace un segundito, la función add. Perfectamente, si la uso habitualmente, ¿por qué no puedo tener una ventanita que se acuerde? Añado mi función habitual, add, y a partir de ese momento, con arrastrarla desde la ventana de favoritos, automáticamente tengo la función añadida en mi programa. ¿De acuerdo? Perfectamente igual que si lo hubiéramos hecho buscándola aquí. Del mismo modo, imaginaos que la función está aquí añadida la de resta, ya hace tiempo que no la estoy utilizando, no me parece útil, botón suprimir y la función desaparece de favoritos. No tiene más, ¿correcto? Fijaos en un detalle, la función de resta estaba ahí agregada básicamente porque la última vez que abrimos este software dejamos esa función ahí agregada. El portal TIA siempre se va a acordar de la configuración anterior que hemos hecho en nuestro proyecto. Para el siguiente proyecto que lo hagamos, ya si siempre lo hacemos igual, ya se va a acordar de que lo hacemos así y lo va a dejar exactamente así. Lo que se programa, en principio, no hay más cosas a resaltar. Si os parece, vamos a ver los objetos tecnológicos. Hemos dicho que la principal ventaja que ofrece S7200, así como el software de configuración Step 7 Basic, son los objetos tecnológicos y los asistentes para los mismos. Principalmente dos, el control de ejes, de motion control, y el control de regulación basado en PID. Me vais a permitir, el regulador PID lo vamos a ver después cuando tengamos el proyecto de ejemplo. Directamente vemos este regulador y vemos su versión online, así como su autoajuste. Con lo cual, para esta versión ahora mismo vamos a ver un control de ejes.
Directamente lo aceptamos y automáticamente Step 7 está configurando nuestra salida adaptada a un control de ejes, basada obviamente en una salida rápida. La primera opción, ¿cuál es? Obviamente seleccionar cuál es la salida. Me está diciendo, seleccióname cuál es la salida del tren de pulsos para el control de ejes. Perfectamente, le dijimos la salida de pulsos 1. No obstante, el software se está quejando, está diciendo, oye, que el generador de impulsos no está activado en la configuración del dispositivo. Es decir, tú me estás obligando a trabajar con una salida rápida, pero a mí en ningún momento me has dicho que esa es una salida rápida. Con lo cual, ¿qué es lo siguiente que se me oferta? A la derecha justamente del error ya vamos a tener el botón de configuración de dispositivos. Automáticamente el portal me va a llevar a la configuración de mi PLC, concretamente a la salida digital la salida digital de contaje rápido, y ya me va a decir, oye, actívame este generador de impulsos. Si activamos esta opción, automáticamente lo parametrizamos directamente como un generador de impulsos para PTO, para tren de pulsos, y fijaos, si yo ya me vuelvo directamente a mi control de ejes, ya no tengo el error, directamente esa salida de pulsos 1 ya está asociada a un control PTO. Fijaos un detalle más, todas las ventanas que hemos ido abriendo hasta ahora están directamente agregadas a la parte inferior de la visión de mi ventana, con lo cual me puedo desplazar por ellas de una forma sencilla y rápida. Seguimos con el control, el motion control, tenemos agregada la salida, ¿vale? Parámetros avanzados, los que configurarían nuestras librerías de PLC Open, señales del accionamiento, típicas entre la CPU y el propio accionamiento, la mecánica, cómo es el motor, revoluciones, vigilancia de posición, dónde está el motor, la dinámica, es decir, cómo voy a configurar mis gráficas, ¿de acuerdo? De una forma intuitiva, gráfica y sencilla. ¿De acuerdo? Vamos a ver siempre gráficas y siempre valores asociados a las propias gráficas que, por supuesto, podré modificar a mis necesidades. Desde el punto de vista Motion Control, en principio nada más. Las variables PLC las hemos visto. No me voy a parar demasiado en las demás opciones que nos oferta, básicamente porque es algo que cualquier software de configuración de autómatas oferta, como por ejemplo sería agregar una nueva tabla de observación, es decir, yo voy a poder obviamente ver las variables de mi PLC, así como poder forzar su valor, ¿de acuerdo? Como indico, es algo que hacen habitualmente todos los editores de automatismos, con lo cual pues no es una diferencia principal, sino que simplemente, por supuesto que es capaz de hacerlo. Si os parece, vamos entonces a una configuración de una pantalla. PLC configurado, configuramos una pantalla. ¿Cómo lo hacemos? Perfectamente podríamos directamente agregar un dispositivo, o si os parece más cómodo, podemos ir a vista del portal nuevamente, donde estamos al principio y cuando agregamos el PLC, puedo indicarle que en este caso lo que yo quiero es agregar una pantalla de HDMI. Hemos dicho que salían ahora mismo en esta primera entrega 4 tipos principales diferentes, básicamente diferenciándose en temas de tamaño. Si os parece, agregamos, por ejemplo, una pantalla de 6 pulgadas. Automáticamente yo selecciono la pantalla, me aparece el dibujo de la pantalla y una descripción. Si cambio de tipo de pantalla, fijaos que la pantalla cambia, ¿de acuerdo? Algo intuitivo, algo sencillo para nuestra programación. Agregamos la pantalla, permitidme que os indique una cosa que creo que no comenté antes. Las pantallas, si yo estoy acostumbrado a programar pantallas con WinCC flexible, ¿de acuerdo? No tengo por qué cambiar a Step 7 Basic. Si os parece más sencillo, sí, y si no, no es necesario. Las pantallas son perfectamente configurables tanto desde Portal TIA como lo serían desde el WinCC flexible. Perfectamente y no hay ningún tipo de problema. ¿Qué hemos hecho al agregar la pantalla? Automáticamente el Portal TIA me acaba de agregar esta pantalla a mi proyecto donde ya estaba integrado el PLC. ¿Cuáles son los pasos básicos que hacemos con una pantalla? Siempre son los mismos. Si siempre tengo una secuencia de pasos, una metodología para desarrollar mi configuración de pantallas, ¿por qué no puedo tener un asistente que ya haga esto por mí? Perfectamente. ¿Cuál es la primera cosa que hacemos con una pantalla? Si una pantalla no está conectada a un autómata, vale básicamente para nada. Con lo cual, lo primero que nos va a indicar es, oye, ¿con qué PLC te quieres conectar? Va a decir, tu proyecto directamente ya tiene el PLC1. Lo seleccionamos y con este sencillo gesto, mi pantalla automáticamente ya tiene un enlace creado con nuestro PLC y ya está perfectamente configurado, sin tocar absolutamente nada más.
Lo siguiente que hacemos, configurar por supuesto la plantilla de nuestra pantalla. Lo voy a indicar, pues cosas sencillas como el color de fondo, lo puedo cambiar, ponerlo rojo, lo puedo poner negro, lo dejamos gris, no pasa nada. El encabezado, queremos que tenga un encabezado en mi plantilla, puede tenerlo, ¿con qué? La fecha y la hora actual. Puede tener un logotipo de mi empresa, el que tiene ahora mismo agregado es el de Siemens. Podríamos poner cualquier logotipo que tengamos en el disco duro como imagen, aparecería automáticamente en la plantilla de mi pantalla. Lo siguiente que hacemos, queremos avisos de la pantalla, avisos del PLC, avisos de alarmas activas, avisos de eventos de sistema. Perfectamente, automáticamente se agregarían a una nueva ventana de nuestra pantalla. ¿Cuáles son las imágenes? Fijaos en una cosa. La pantalla ya tenía configurado un montón de imágenes, por lo que os comentaba antes. Yo, la última vez que abrí el portal TIA, directamente fue esa la configuración que dejé, con lo cual él se va a acordar, va a decir, si esta es la configuración que te gustó antes, a lo mejor es que sigue siendo lo que te gusta ahora. Lo hemos borrado para que veáis cómo se agregan imágenes. Tan sencillo como darle al más. Correcto. Con esto simplemente ya le estoy indicando que mi imagen principal va a tener 3 botones para 3 imágenes hijas, una de las cuales va a tener 2 imágenes hijas, una de las cuales va a tener una más. Tan sencillo como darle al botón de más, yo ya tengo automáticamente creado los botones para todas estas pantallas y al mismo tiempo todas esas pantallas integradas, todas esas ventanas más bien, imágenes, integradas en mi proyecto. Lo siguiente que haríamos, ¿qué sería? Imágenes de sistema. Perfectamente, yo le puedo indicar a mi software que me incluya las imágenes propiamente de sistema, típicas, ¿como qué? Como la información del proyecto, estados operativos del autómata, administración de usuarios, es decir, yo puedo tener la intención de que un grupo de usuarios tenga unas ventajas y otro otras diferentes. Perfectamente, ya directamente le haríamos un botón y una ventana para esa selección. De mismo modo, información de sistema. Os habéis fijado que he agregado una a una las ventanas. No habría necesidad si directamente le damos a la opción de seleccionar todo. ¿De acuerdo? La última opción, los botones típicos que puede tener mi ventana. ¿De acuerdo? Habitualmente sería así, el botón que ya habíamos integrado al principio de los avisos, podemos integrar perfectamente el botón de salir, botón de cambio de idioma, iniciar sesión e imagen inicial. Automáticamente mi plantilla, todas mis plantillas, fijaos, tienen el formato inicial que le hemos indicado con el color, el logotipo, la fecha y la hora y demás, y aparte unos botones estándar en la parte que yo le indique, puede ser en la parte inferior, en la parte izquierda, en la parte derecha. ¿Correcto? Dejamos la parte inferior, ¿os parece? Digamos simplemente un botón, a modo de demo nos vale perfectamente. Finalizamos. ¿Qué está haciendo ahora mismo Step 7 Basic? Directamente está agregando esta pantalla, agregando esta configuración a mi proyecto. Ya tengo una plantilla que dispone de toda esa configuración que yo he ido configurando mediante un asistente paso a paso. ¿Qué me abre? Normalmente lo primero que hacemos es abrir la imagen inicial. Perfectamente, fijaos. Si despliego ya, sigue estando por supuesto en mi PLC, aparece mi pantalla HDMI. Yo la despliego y me aparecen todas las opciones, entre ellas imágenes, fijaos. Ya están todas las imágenes que yo he ido configurando, e incluso las que tienen que tener imágenes hijas, tendrían directamente los botones asociados a esa imagen. ¿De acuerdo? Con lo cual yo simplemente programo ese botón que ya estaría automáticamente asociado a desplegar el botón de las imágenes hijas. Abrimos la imagen básica, si os parece. Vamos a, por supuesto, en la parte derecha tenemos opciones típicas de edición de un panel HMI, ¿de acuerdo? Los elementos y los controles que podremos agregar en nuestro proyecto. Quiero enseñaros una cosa. Agregamos, por ejemplo, un círculo, ¿correcto? Círculo suele tener, permitidme desplegar un poquito más el menú, suele tener animaciones, como por ejemplo la típica animación de apariencia o de visibilidad. ¿De acuerdo? Agregamos la opción de visibilidad. Me va a pedir obviamente una variable asociada, así se ve o no se ve mi círculo. No hemos agregado ninguna variable. Con lo cual tenemos un problema porque en HMI no tenemos ningún tipo de ningún tipo de variable asociada a mi pantalla de HDMI. Pero hemos insistido de que esto es un software totalmente integrado, con lo cual si yo ya he agregado previamente variables a mi PLC, será que las puedo utilizar también para mi pantalla de HDMI. Con lo cual me aparece mi HDMI y al mismo tiempo aparece mi PLC, con las variables del PLC.
que yo podré desplegar y utilizar en el proyecto de la pantalla. ¿De acuerdo? Selecciono, si os parece, la tag 1, aceptamos y a partir de este momento esta animación de apariencia está asociada con la variable tag1, que era del PLC, pero a partir de este momento la variable pasa a ser variable también de HMI. ¿Correcto? Que sea directamente intuitivo y que sea sencillo para que nosotros podamos trabajar con él. Una cosa más, fijaos, me vais a permitir, vamos a hacer un poquito más grande, quiero que esto se vea bien. Fijaos. Esta es la configuración del hardware que yo he realizado antes para mi autómata, ¿correcto? Normalmente los nombres de las entradas y las salidas pues serán I0.0, 0.1, las entradas todas que tengamos. Pero yo, acordaos, he cambiado la entrada 0.0 por el nombre simbólico tag1 y he cambiado la salida 0.0 por el nombre simbólico salida 0. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ahora mismo puedo coger esta salida y directamente estoy viendo aquí ya el nombre simbólico que yo le he puesto a mi proyecto. Es más, yo todas las ventanitas que tengo aquí puedo desacoplarlas del proyecto y aparecen de forma independiente. Imaginaos que yo, por ejemplo, quiero ver el valor de la salida 0. Tan sencillo como seleccionar la salida, arrastrarlo encima de mi ventana y automáticamente ya tengo un control que me va a poner el valor de la salida 0 que acabo de arrastrar de una vista global de mi PLC, de una vista gráfica de mi PLC. Fijaos que esto está perfectamente pensado, como decía antes, para las tecnologías nuevas. Normalmente ya en las ingenierías, las oficinas técnicas suelen trabajar con dos monitores de forma simultánea. ¿Esto qué me permite? Me permite arrastrar mi ventana y en ese caso podríamos pasarla al monitor directamente contiguo y trabajar con dos ventanas simultáneas, una con mi configuración de hardware y la otra con mi configuración de mi pantalla, de una forma sencilla y rápida. Me vais a decir, vale, pero yo no siempre tengo la opción de trabajar con dos pantallas. Permitidme que os ponga un ejemplo. Igual que tengo una entrada, ponemos otra entrada binaria más. Yo tengo mi PLC, no he desacoplado la pantalla, ¿de acuerdo? Voy a coger la entrada 0.1 y la voy a arrastrar. ¿A dónde? Decíamos que en la parte inferior tenemos todas las ventanas. Si me sitúo encima de la ventana, se me despliega. Puedo directamente ir a la entrada y soltarlo. ¿De acuerdo? Tan sencillo como eso, completamente de forma gráfica e intuitiva. Arrastro mis ventanas y daos cuenta, ya la entrada 0.1 ha cambiado su nombre por tag 3. Automáticamente y sin yo tocar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de las pantallas, en principio nada más. Por supuesto tenemos todas las imágenes, variables de HMI, veníamos las conexiones, en principio la que tenemos, la que creamos antes con el autómata, ya creada propiamente por el propio asistente del portal TIA. Vamos a pasar ya, si os parece, a la configuración de la demo que tenemos para ver un proyecto en funcionamiento con un PID y con un control de temperatura. Si os fijáis, lo que tenemos aquí básicamente es un autómata con una configuración bastante similar a la que hemos creado nosotros ahora mismo en esta demo de aplicación. Tenemos una serie de salidas, serie 485 o 232, tenemos las entradas analógicas que nos van a permitir estar leyendo constantemente un sensor de temperatura que está dentro de esta caja. El sensor de temperatura se va a encargar de darnos la realimentación del lazo cerrado de nuestro PID. Al mismo tiempo, ¿cómo controlo esa temperatura? Tenemos una bombilla que se va a estar encendiendo y apagando para intentar mantener ese nivel de temperatura que yo le estoy exigiendo. Al mismo tiempo tenemos un efecto perturbador, que sería un ventilador que yo puedo ajustar a más nivel o a menos nivel para que ejerza más, cree más o menos situación de perturbación, de frío, con lo cual no se enfríe de forma natural, sino por un efecto perturbador. Del mismo modo tendré que tener configurado perfectamente mi bloque PID para que sea capaz de trabajar tanto con la consigna como con este bloque de perturbación. ¿Dónde puedo realizar el control de este PID? Directamente desde mi pantalla. ¿De acuerdo? En la pantalla voy a tener posibilidad de configuración de usuarios y configuración de mi dispositivo. Es decir, puedo llenar, puedo vaciar el depósito, puedo aumentar o puedo disminuir la temperatura.
Fijaos que todo este control es un control basado en wireless, es decir, yo en mi ordenador no tengo nada conectado al PLC. Del mismo modo, el PLC tampoco tiene conexión directa con la pantalla. Me estoy aprovechando precisamente de que tengo un PLC y una pantalla que permite configuración por Industrial Ethernet, que permite ese tipo de comunicación, para aprovecharme de la principal, de una de las principales ventajas que ofrece Industrial Ethernet, como en este caso la comunicación inalámbrica. De este modo, entonces, desde mi pantalla, de forma remota, puedo configurar y puedo programar y puedo controlar y verificar el estado de mi PLC. Vamos a abrir el proyecto, si os parece bien. Tenemos el proyecto demo creado precisamente para la demostración de hoy. Abrimos el proyecto y nos aparece exactamente la misma ventana que teníamos en la versión previa que hicimos, la demostración previa. En este caso ya están los dispositivos creados, con lo cual directamente, si os parece bien, nos vamos a la vista del proyecto. Podéis observar, tenemos directamente una pantalla creada y un PLC creado. Como os decía, la configuración del dispositivo es similar a la que teníamos en el proyecto demo que hicimos antes. ¿De acuerdo? Vamos a pasar entonces ya directamente a una configuración de vista online. Seleccionamos el PLC y tenemos un botón que directamente nos va a indicar establecer una conexión online. ¿Qué estoy consiguiendo creando una conexión directa con el autómata? Básicamente que mi portal TIA directamente analice todos los bloques del autómata, toda la configuración de hardware y de software que yo le he descargado a mi autómata y lo compare con los bloques que yo le tengo indicado en el programa que tiene. Fijaos, puedo desplegar los bloques de programa y me van a aparecer círculos verdes en todos los bloques que se corresponden exactamente la versión offline con la versión online. Si algún bloque existiera en mi programa pero no existiera en el PLC o viceversa, o si fueran diferentes, directamente tendría un círculo con dos colores diferentes, indicando, de acuerdo, que el programa existe bien en el PLC, bien en el autómata, bien en los dos, pero no coincide. ¿De acuerdo? Del mismo modo, tenemos la opción de online y diagnósticos, como os prometí al principio que volveríamos a revisar. Obviamente tengo todas las propiedades de las vistas online de un autómata que puedo verificar y diagnosticar. La más típica, el estado operativo que tiene mi autómata, los diagnósticos estándar, el buffer de diagnóstico que pueda almacenar el autómata y yo podré verificar cuando sea necesario. Del mismo modo, funciones que yo puedo hacer de forma online, ajustarle la hora PLC, su dirección IP e incluso restablecer la configuración del PLC a ajustes de fábrica. Daos cuenta de una cosa, yo estoy perfectamente de acuerdo con que ahora mismo tenemos el PLC aquí al lado, con lo cual yo puedo ver perfectamente si el PLC está bien o está mal. Pero decíamos que esto trabaja con configuración basada en Industrial Ethernet y que esa configuración permite el acceso a través de Internet. Con lo cual yo a través de Internet puedo ver perfectamente el estado operativo de mi autómata. De mismo modo, lo que nos quedaba en la manga que no hemos comentado eran los objetos tecnológicos, la parte del PID. Como os comentaba al principio, esto está perfectamente ya configurado. No obstante, podríamos irnos a una puesta en servicio, podemos ver la configuración, si queréis, es configuración típica de un PID, ¿de acuerdo? O sea, básicamente entradas, perturbaciones y salidas y consignas. Vamos a ver. Si os parece, vamos a ver una medición automáticamente que recoge Step 7 Basic de lo que está haciendo mi PID. Básicamente, ¿qué me interesa? Un set point, es decir, ¿cuál es la consigna que yo le he indicado? Lo vemos en color azul, superpuesto al color verde, que sería la entrada, es decir, la realimentación que yo tengo de mi PLC. Del mismo modo, la salida. En este caso, fijaos que la temperatura todavía está decreciendo, básicamente porque estamos más o menos a 30 grados, con lo cual tarda muchísimo en enfriar. Vamos a hacer una cosa. Estáis viendo, ahora mismo está a 0, ¿de acuerdo? Pero sería la salida, que no se activa nunca porque no es necesario. Vamos a correr la pantalla HMI que os enseñamos antes, que estaba conectada mediante wireless. La vamos a ejecutar desde aquí. Vamos a ejecutar una runtime directamente desde mi portal TIA
y que yo pueda tomar el control exactamente igual que lo haría desde la pantalla HDMI. Lo que queríamos hacer, ver el PID nuevamente. Fijaos, nuevamente tengo dos líneas que me indican cuál es la consigna y cuál es la entrada que estoy recibiendo por realimentación. Vamos a aumentar la consigna, lo ponemos a 40 grados y automáticamente mi software, mi PID, intenta seguir esa consigna. Fijaos en un detalle, aquí arriba tengo indicado cuál es la realimentación de perturbación que tengo, ¿de acuerdo? En este caso, el ventilador que comentábamos al principio, y cuando la temperatura vuelva a bajar de 40 grados, tendríamos nuevamente la activación de la bombilla para mantener esa temperatura. Vamos a darle un poco más de temperatura, ¿de acuerdo? Ponemos a 50 grados y fijaos que la bombilla permanece constantemente encendida hasta llegar a esa temperatura, ¿de acuerdo? Mi control PID va a intentar ajustarse perfectamente a los 50 grados. ¿De acuerdo? Esto que estaría viendo, en este caso, en mi pantalla. Fijaos, ahora imaginémonos que estamos perfectamente ya en una fábrica trabajando, con lo cual, efectivamente, hay operarios que supervisan el funcionamiento y gente que toma la decisión del funcionamiento. Hablaríamos de un supervisor y de un controlador. Yo como supervisor puedo ver efectivamente cuál es el nivel de mi depósito y ver la temperatura, aumentarla o disminuirla, pero no puedo cambiar el nivel del depósito. Le pido un control y me pide directamente una contraseña de inicio de sesión. Los usuarios que comentábamos antes. Admin sería nuestra contraseña en este caso. Si aceptamos, a partir de este momento yo ya puedo pasar a realizar el control de mi depósito. Bien llenarlo, bien vaciarlo, bien realizar una parada y acusar un rearme. Desde el punto de vista de la simulación de la pantalla, en principio nada más. Pero quiero que reparéis en una cosa. Fijaos, mi control PID, desde el momento que yo le he mandado un cambio de consigna, se ha molestado en activar la salida para seguirlo lo más próximo posible. ¿De acuerdo? Y yo, sin embargo, estoy recogiendo aquí constantemente los datos de esta regulación. No obstante, me vais a decir, vamos a ver, ¿podría estar mejor regulado? Seguramente sí. La regulación podemos realizarla con unos parámetros, con otros parámetros. La que me gusta no es esa, hemos cambiado, la perturbación es más fuerte de lo que consideramos en un principio. Nos hace falta un reajuste del PID. Perfectamente, yo voy a tener aquí la opción de realizar nuevamente un autoajuste. Decimos autoajuste de primer arranque, inicio del autoajuste. Me va a decir error. Error iniciar el autoajuste de primer arranque. ¿Por qué? Ya fue autoajustado en su momento, ¿de acuerdo? Seguramente con otros parámetros, pero ya fue ajustado en su momento. Con lo cual le voy a decir, no, mira, ajuste en el punto de operación. Es decir, lo que tienes ahora, ajústalo tal cual lo tienes ahora. Creamos autoajuste nuevamente. A partir de este momento, el PLC, por decirlo así, toma el control propiamente del PID, va a tomar el control de su consigna, su propia consigna, sus salidas, sus entradas, va a regularme, va a controlar, va a ajustar los parámetros PID, es decir, los proporcionales, integrales y derivativos, va a dejar la configuración más exacta a lo que tenemos en este momento. Cuando termine me indicará que el autoajuste está completado y yo directamente podré cargar los parámetros PID directamente en mi proyecto. ¿De acuerdo? Estáis viendo que es una cosa bastante sencilla, bastante intuitiva y que no tiene ningún tipo de complicación, tanto como darle un botón para iniciar un autoajuste. Conclusiones a las que llegamos después de ver la presentación de todo lo que nos oferta este nuevo autómata de Siemens, esta nueva gama de paneles HMI y este nuevo software de configuración. Principalmente, habéis visto, yo utilizo el mismo software hablando de pantallas, hablando de PLCs. El software es completamente intuitivo, completamente gráfico. Siempre me va a guiar hacia dónde tengo que ir. La comunicación está basada en Industrial Ethernet, con lo cual me puedo aprovechar de todas sus ventajas. Es decir, comunicación inalámbrica, comunicación a través de Internet, comunicación a través de cable, la que yo quiera, la que sea más sencilla para mí y que se ajuste más a mi aplicación. Tengo asistentes para utilizar las ventajas que tiene el 1200, asistentes para motion control, asistentes para control en PID. Con lo cual, beneficios para el usuario, principalmente
La programación bajo un mismo entorno, gráfica e intuitiva. La comunicación se realiza a través de Industrial Ethernet, con todas las ventajas que esto puede darnos. Comunicación entre mucha más cantidad de PLCs, comunicación más rápida, comunicación más flexible, que se adapte siempre lo máximo posible a nuestras aplicaciones. Con lo cual, aparece el nuevo PLC S7 1200, aparece una nueva gama de paneles, la panel Basic Line, los HMI Basic Panels. Aparece un nuevo software de configuración para ambos dispositivos hardware. Esto es un juego en equipo que marca la diferencia. Muchas gracias.